Hola, queridos hermanos, queridos amigos, qué bueno nuevamente encontrarnos, iniciar otra experiencia a través de la palabra de Dios, ya en este trimestre final 2024, el libro o el Evangelio del apóstol Juan. Es una bendición podernos conectar, invitarles a que nos acompañen en estos meses de estudio de este maravilloso Evangelio. Así que bienvenidos y de antemano muchas gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. La primera lección está titulada Señales que indican el camino. Texto para memorizar Juan 20, 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. ¿Por qué escribió Juan en su Evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o algunas de las enseñanzas específicas del Maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica por qué. Dice que, aunque se podría escribir muchas cosas más sobre la vida de Cristo, Juan 21-25, los relatos que incluyó se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Juan 20-31. Esta semana vamos a examinar en Juan algunos de los primeros milagros de Jesús, desde cómo convirtió el agua en vino en una boda hasta cómo devolvió la salud al hijo enfermo de alguien, pasando por la curación del hombre en el estanque de Betesda. Juan llama señales a estos milagros. No se refiere a algo como una señal en la calle, sino a un acontecimiento milagroso que señala hacia una realidad más profunda: Jesús como Mesías. En todos estos relatos, vemos ejemplos de personas que respondieron por fe, y sus ejemplos nos invitan a hacer lo mismo. En esta introducción, mis hermanos, podemos analizar que lo que el Señor nos ha dejado en su palabra es suficiente para aquellos hombres y mujeres sinceros que buscan vida. Más evidencia para el incrédulo sería hacerlo más incrédulo. Lección para el día domingo. La boda de Caná. ¿Qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en Él? Juan 2:1-11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora, y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En este primer milagro o señal que el Señor Jesús realiza, encontramos algunos puntos que nos ayudan a comprender la situación del ser humano y sobre todo el cumplimiento de lo que se había dicho en la palabra de Dios en cuanto al Mesías. Veamos y analicemos cuán preparados estaban los judíos para recibirlo. Aún los discípulos que el Señor ya había elegido, dice el texto que viendo el milagro creyeron.
Inicialmente dice la palabra de Dios que creyeron, pero a lo largo de su ministerio manifestaron dudas una y otra vez. Había sido predicho por Moisés en Deuteronomio 18:15 que un profeta se levantaría como Moisés, y ese profeta ya está delante de ellos, el Mesías. Otro asunto que me llama la atención y que debemos tener en cuenta aquí es la fase de estos milagros. El primer milagro o plaga que pasó allá en Egipto fue el agua convertida en sangre, el río en sangre. Y ahora vemos al Señor realizando un milagro totalmente al contrario, el agua convertida en vino. En nuestro comentario dice, el agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse hacia el Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida, y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. Esta pregunta es para dialogar. ¿Qué razones tienes para seguir a Jesús? Se nos han dado muchas, ¿verdad? O sea, la pregunta tiene que ver con las razones que usted y yo tenemos para seguir al Señor. Toda la evidencia de la palabra de Dios, la evidencia de los milagros que Él hace cada día en la vida de aquellos que le buscan con sinceridad. Que ese milagro ocurra en nosotros es lo que más el Señor desea. Lección para el día lunes. La segunda señal en Galilea. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en Él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Él. ¿Por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Juan 4, 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 6 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es interesante el término que nos da aquí la Biblia en cuanto a señal, milagro o señal. ¿Por qué señal? Porque Juan lo toma en esta forma al inicio del ministerio del Señor. Una señal de que Él era el Mesías, de que lo que estaba pasando no era algo natural o que cualquier maestro haría. Es una señal y Juan la llama la segunda señal después de las bodas de Caná. Dice en nuestro comentario, al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual, que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo.
como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida a su hijo. Es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros. Algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien lo hace. Satanás puede hacer milagros, si por ellos entendemos actos sobrenaturales. El noble angustiado se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándole que curara a su hijo. La respuesta de Jesús fue tranquilizadora. Le dijo: «Ve, tu hijo vive». Juan 4:50. Aunque el verbo griego está conjugado en tiempo presente en el original vive, algunas versiones lo traducen como futuro, vivirá, pues se trata de lo que en gramática griega recibe el nombre de presente futurista, usado para describir un acontecimiento futuro, pero tan seguro como si ya estuviera sucediendo. El hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que, como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho esas palabras. ¡Qué razón tan poderosa para creer en Jesús! Es muy importante hoy nosotros entender que los milagros pueden venir también de un lado equivocado. Si muchos habían hecho milagros, y en la época de Jesús había quien hacía milagros, y antes del Señor, profetas como Eliseo hicieron milagros, era de entender que debía también de valorarse de quién venían los milagros. Hoy, mis hermanos, nosotros estamos también expuestos al engaño. Satanás está presto para hacer cosas que podríamos llamar sobrenaturales, pero con el fin de engañar. Así que vamos viendo aquí en esta introducción de nuestro estudio al Evangelio de Juan todas estas cosas que nos ayudan a entender el momento en que vivimos, lo que ellos vivieron, cómo lo recibieron y cómo nosotros hoy con la evidencia que tenemos podemos afirmar nuestra fe. Esta pregunta es muy importante. Aunque viéramos un milagro, ¿qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que proviene de Dios? Un criterio fundamental, mis hermanos y amigos, es la ley de Dios. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y por sus frutos los conoceréis. Muchos supuestos milagreros hay hoy. Pero, ¿qué dicen de la palabra de Dios? ¿Cómo enseñan la palabra de Dios? Lección para el día martes. El milagro del estanque de Betesda. Esta ha sido una de las historias de la vida de Jesús que más a mí me ha impactado. Mis hermanos, hay cosas aquí que son muy interesantes al analizarlas. Siempre que hemos leído esta parte, quizás esté la duda de si esto era cierto, si un ángel realmente movía el agua y al entrar al agua el enfermo sanaba. Se dice que era una creencia que ellos tenían. No era que eso sucediera de esa manera. Se han buscado algunas formas de cómo esto pasaba y por qué el agua en esos momentos del día como que sufría un cambio. Pero lo interesante aquí es todos los enfermos que allí habían, todos los que esperaban ser curados. Era, mis hermanos, y debo decirlo, y lo creo igual, un espectáculo. Multitud de enfermos esperando allí que se moviera el agua para el que primero entrase allí quedara sano. Pero pasa algo aquí muy interesante. De tantos enfermos que allí habían, solo vemos aquí la historia de unos al que el Señor va y lo confronta. ¿Qué dice el texto bíblico? La pregunta es, puesto que todos los que estaban junto a la piscina o estanque
Querían sin duda recuperar la salud, porque preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado. Juan 5, 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Debió haber sido una experiencia muy extraordinaria. Había un testimonio vivo de que este hombre llevaba así muchos años, 38 años. ¿Quién no lo conocía a él? Pero miren cómo su vida cambia en un instante. Elena G. White dice en El Deseo de todas las gentes, en la página 172, lo siguiente: Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo, y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Más tarde Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. Juan 5:14. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? ¿Por qué debemos entender que no todas las enfermedades son el resultado directo de pecados específicos? Es muy importante esto porque quizás todo lo asociamos al pecado. Debemos entender que vivimos en un mundo ya contaminado y que muchas enfermedades también son causa de esa contaminación. No es difícil encontrar que un cristiano que no fuma y que quizás no ha fumado durante toda la vida resulte con un cáncer de pulmón. La contaminación en el lugar donde vivimos puede llevarnos a este desenlace. Qué bonita historia esta de Juan capítulo 5, mis hermanos. Y esta pregunta aquí final también es muy importante. Mira que has sido sanado. No peques más. Apartarse del mal también es una bendición para vivir una vida más plena, una vida saludable. Hermano Carlos, yo quiero hacer una anotación aquí que me causa curiosidad. En estos 3 milagros, estos 3 primeros milagros, en la del vino buscaban el milagro de Jesús. María fue donde Jesús a que hiciera un milagro en ese momento. Este capitán fue donde Jesús para que sanara a su hijo. Pero este paralítico no ha escuchado nada de Jesús, no lo conoce, no sabe quién es él. Entonces nosotros cuando estamos en apuros, cuando estamos en aflicción, buscamos ese milagro. Pero también tenemos la oportunidad de que el milagro puede llegar en momentos en que no lo estamos buscando, pero estamos dispuestos a recibirlo. Jesús encontró a este joven allí tendido, y dice el espíritu de profecía que él no dudó,
en recibir ese milagro. O sea, lo que entiendo más o menos la idea es que muchas veces alguien no está esperando un milagro y recibe un milagro. Porque él no conoce a Jesús. Ustedes siguen leyendo el relato y vamos a mirar en nuestro estudio que cuando a él le preguntan que quién lo había sanado, pues él no sabía quién era. Sí, yo creo también aquí, mis queridos hermanos, que el que conoce los corazones sabe la sinceridad de aquellos que están padeciendo y puede también obrar en su favor. Porque puede pasar también, Luis Eduardo y hermanos, que conocemos la palabra de Dios, sabemos todas las cosas, pero no somos sinceros. ¿Sí? Sí. Sí, porque hay personas en la fe, en la iglesia, que no son sinceros, que no están dispuestos a cambiar la vida. Y yo creo que también esta pregunta final aquí, o esta recomendación que le hace el Señor al hombre es muy importante. Vete y no peques más, porque de alguna manera nuestro mal es consecuencia del pecado. Claro. Lección para el día miércoles. Corazones duros. Las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismo que algo provenga de Dios. Pero por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. ¿Qué lecciones podemos extraer de la asombrosa dureza de corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y al milagro que acababa de realizar? Juan 5, 10 al 16. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió: «El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron: «¿Quién es el que te ha dicho: toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hay aquí un asunto bien interesante. La pregunta ¿quién fue o quién hizo eso? ¿Quién te sanó? Era también como una oportunidad para que ellos creyeran, porque había sido algo fuera de lo común, extraordinario. ¿Quién está haciendo esto? Fíjate, mi hermano y amigo, que alguien llegara a tu ciudad y comenzara a pasar este tipo de cosas. Tú conoces un paralítico que lleva 38 años en tu pueblo, andando tirado en una camilla o en una cama sin levantarse, y resulta caminando. Eso no es nada así que pueda pasar desapercibido. Pero qué triste que ellos, en lugar de ablandar su corazón, al contrario lo endurecieron más. Se limitaron a pensar en lo que se debía hacer o no en aquel día, pues era día de reposo. En esta parte encontramos tres asuntos bien interesantes en cuanto al ministerio del Señor Jesús. ¿Qué enseñan estos otros relatos acerca de cuán espiritualmente obcecadas pueden ser las personas a pesar de las evidencias? Primero, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 16. Otra vez manifiesta en ellos su incredulidad y, es más, su deseo de perseguirlo y de matarlo. 2. Lo acusan de hacer milagros, pero lo acusan de que esos milagros los hace por el poder de Satanás. Encontramos esto en Marcos 3, 22 y 23. Aquí también me trae a colación lo siguiente. Esta misma situación la encontramos en Mateo 12, 9 al 14, donde lo están acusando de hacer o lo persiguen esperando que haga un milagro un sábado para acusarlo. Pero allí también lo acusan de hacer todas estas cosas por el poder de Belcebú, el poder de Satanás. Me trae también aquí a la memoria todas las acusaciones que hoy hacen contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿De qué acusan a la Iglesia?
de ser satánica, de tener doctrinas diabólicas, de estar en contra, supuestamente dicen ellos, de la sana doctrina. ¿De qué acusaban al Señor? Lo acusaban también de hacer las cosas por el poder y bajo la dirección de Satanás. ¿Cómo podrían estar tan ciegos estos líderes religiosos? Es que ello se debía a sus corazones corruptos, a sus falsas creencias de que el Mesías lo libraría de Roma, y a su amor al poder y la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que rechazaran la verdad que tenían delante. Es increíble que cuando nosotros averiguamos hoy los judíos de hoy, todo su idiosincrasia, sus creencias, lo que ellos están esperando, qué es lo que esperan del Mesías que suponen que va a venir, es la misma situación. Todas las promesas que el Señor les hizo en el Antiguo Testamento y que esperaba se cumplieran en ellos, pero a su respuesta, a la obediencia a su palabra, ellos las aplican como algo que todavía falta por cumplirse. Esa dureza de corazón de ellos de la época de Cristo es la misma dureza de corazón de hoy. Tenemos una pregunta aquí para dialogar. Está basada, y debemos aquí también invitarles a leer Juan 5:38 al 42. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús? ¿Qué podemos aprender de estas palabras? Es decir, ¿qué puede haber en nosotros que nos impida recibir las verdades que necesitamos conocer y aplicar a nuestra vida? Aquí recordamos el versículo 39 de Juan 5. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Les está diciendo el Señor, ustedes estudian la Escritura porque creen que en ella tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, les dice el Señor. Y precisamente las Escrituras que dan testimonio de Él, ellos no las aceptan, las aplican a otros momentos y rechazan al verdadero Mesías. Lección para el día jueves. Las afirmaciones de Jesús. El milagro del estanque de Betesda brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Juan dedica 9 versículos a describir el milagro y unos 40, ver más adelante, a describir a aquel que lo hizo. ¿Por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? Juan 5:16 al 18. Y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay 3 puntos aquí muy importantes. El primero, lo perseguían por sanar enfermos en sábado. ¿Por qué no en otro día? No hubo día en que el Señor no hiciera estas cosas. Todos los días las hacía. Y los sábados eran una oportunidad muy bonita para mostrarles a ellos el verdadero significado del sábado. ¿Había quebrantado el Señor el sábado? No. Ellos lo acusaban de quebrantarlo, pero quebrantarlo no era hacer el bien a alguien. De hecho, en Mateo 12:12 el Señor dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Segundo punto, y algunos toman esto para decirnos a nosotros los adventistas que no es necesario guardar el sábado porque el Señor trabaja y el Padre trabaja. Dice el Señor Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Todo el universo, todos los días, está siendo guiado por el Señor lo cuida, el Señor lo sostiene, Él sostiene todas las cosas. Él también lo hace el sábado. El sábado también trabaja en nuestro favor. El sábado tenemos el sol, tenemos el aire, tenemos todo lo necesario. ¿Quién trabaja para nosotros? El Señor sostiene todas las cosas.
Y el tercer punto es que ellos están muy ofendidos porque entienden que el Señor Jesús se hace igual a Dios. Él es Dios, no es que se haga igual a Dios. Él es Dios, solo que ahora ha tomado la forma de un hombre y está entre ellos, pero ellos no lo ven, no lo reconocen, porque no reconocen lo que la Escritura decía de Él. Juan 5:19 hasta el versículo 47 dice, ¿qué dijo Jesús para ayudar a los líderes a que lo aceptaran como quien realmente es? Afirmación tan poderosamente atestiguada por el milagro que acaba de ocurrir. También aquí tenemos algunos asuntos bien interesantes. Primero, lo que en este pasaje bíblico lo que el Señor hace es su autoridad. El testimonio de su autoridad, dice él, no es un testimonio que lo estoy dando yo. Él tiene ese testimonio del Padre. Luego viene la promesa de la resurrección. Encontramos en este pasaje bíblico que él habla de la vida, de quienes creen en él tienen vida, no vienen a condenación, pasarán de muerte a vida, se levantarán en la resurrección. Y repetimos nuevamente lo que está en el versículo 39. Escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista, Juan 5:31 al 35. Los milagros que hace Jesús, Juan 5:36. El Padre, Juan 5:37 al 38. Y las Escrituras, Juan 5:39. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. Por último, en Juan 5:40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena dice, provendrá de Moisés, Juan 5:45 al 47, aquel en quien han puesto su esperanza. Las esperanzas de ellos estaban en Moisés y repetían algunas veces es que nosotros estudiamos a Moisés, pero el Señor les dice lo que Moisés decía de él. Y esto es muy importante que nosotros tengamos cuidado. Esta pregunta para dialogar dice, ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Interesante. Tenemos doctrinas correctas, pero estamos rendidos a Cristo. Defendemos el día de reposo, una alimentación sana, vestirnos adecuadamente, pero ¿tenemos a Cristo en el corazón? ¿O es simplemente formalismo? Ellos argumentaban tener las Escrituras, pero rechazaban a aquel de cual esas Escrituras hablaban. Para el día viernes tenemos 2 textos de El deseado de todas las gentes, páginas 172, 173 y 178. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podía haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó en la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Por medio de la misma fe, podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios y luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Alcen la mirada esas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el adquirido por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarse lleno de salud y paz. No esperen hasta sentir que son sanos, crean en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Cristo, quieran servirlo y al obrar de acuerdo con su palabra,
recibirán fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma y el cuerpo, por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarlos. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusan, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito. Agradecemos, queridos hermanos, su compañía hasta este punto y también que ustedes compartan el mensaje de la palabra de Dios. Bendición para todos y esperamos que estos 3 meses sean de mucha bendición.